Ok, les damos otra vez la bienvenida a la magia del saber. Con otra reseña más, la reseña 79. Pero antes de empezar, ahorita se va a arrancar Toño, así que va a ser una buena reseña. Ojalá que no se le vea ahí mucho. A ver, pero antes, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Fuiste el ausente en el video pasado, en la sesión pasada. Te extrañamos por aquí en la magia del saber, pero ya qué bueno que estás de regreso y aquí listo para ver qué nos traen el día de hoy. Va, ¿qué tal, Oli? ¿Cómo estás? Hola, pues aquí atenta porque si bien dices que Toño trae unas recomendaciones interesantes que normalmente lo que lee él no es como mi hit, entonces es interesante conocer otro tipo de lecturas, entonces pues a la expectativa de lo que nos va a reseñar. Va, ¿qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy emocionada de estar en otro episodio más de la magia del saber y de conocer más, porque siempre cuando tenemos estas sesiones creo que todos aprendemos, entonces eso me emociona. Y aquí, yo también les mando un saludo, porque ni siquiera me presentaban, me perdí un cacho, pero ya estamos acá. Así que, Toño, arráncate con todo, ve a ver con qué nos sorprende ese día. Dale. Vale, pues muchas gracias, Rodrigo. Descansa esa garganta. Y pues buenas noches. Yo también ando un poco. Es que he estado hablando un chingo frente a la cámara, perdónenme. A ver, hoy les traigo un libro que me gustó bastante, ¿no? Es una novela cortita, muy cortita. Es un libro de como que será, no pasa de 200 páginas, ¿no? Y lo que pasa es que lo leí en inglés. En español me parece que todavía no lo traducen. Yo espero que lo traduzcan. Por si a alguien le interesa, pueda leerlo y no hable inglés. Ojalá puedan leerlo porque está muy bueno. Bueno, quiero empezar como con esta onda de, ¿ustedes sabían que todas las historias de Walt Disney, las historias reales, son extremadamente violentas y grotescas? Y tienen incesto y tienen violaciones y tienen asesinatos y mutilaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, fue como una readaptación lo que hizo Disney para niños de historias del folclore inglés y alemán, o sea, de todo lo que se contaba en Europa y en Estados Unidos como los cuentos para niños, ¿no? Pero antes los cuentos para niños eran como de, no eran cuentos para niños, güey, ¿no? O sea, o sea, era el cuento, el folclore de esa época, por así decirlo, ¿no? Así como nosotros tenemos, por ejemplo, en México a La Llorona, que creo que no solamente es en México, ¿no? También en toda Latinoamérica está la leyenda de La Llorona, ¿no? Pero antes las leyendas eran mucho más rifadas, porque las historias eran como no tenían pelos en la lengua, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, hoy en día ya no puedes decir nada sin que alguien se ofenda, ¿no? Ya no puedes poner nada en redes sociales porque Facebook te censura, ya no puedes, o sea, ya no puedes ni siquiera decir groserías porque te cancelan la cuenta 30 días, o sea, entonces, como que se ha ido suavizando mucho, pero antes no había este tipo de controles, ¿no? Y entonces las historias que circulaban eran como muy buenas, ¿no? Con un toque muy macabro, específicamente, si hablamos de las de Walt Disney, ¿no? Entonces, hoy les traigo la reseña de Lost Boy. Así se llama, ¿no? Lost Boy es como niño perdido. Y el subtítulo dice, o no sé cómo se le llama, es Lost Boy, y de ahí viene, no sé cómo se le llama esa parte, es como parte del título, pero ¿sí saben a lo que me refiero? ¿No? Dice Lost Boy o Niño Perdido, la verdadera historia de Capitán Garfin. Y entonces la autora, porque es una escritora, se llama Christina Henry. Ella lo que está haciendo algo muy interesante porque está reescribiendo las historias que nos contó Disney, pero en una versión mucho más adulta y mucho más interesante, ¿no? Por ejemplo, ella ha escrito varias novelas relacionadas con Alicia en el País de las Maravillas. Eso no la he leído, pero sí me interesa. Lo que pasa es que Alicia en el País de las Maravillas no es de mis favoritas de Disney, ¿no? Pero también tiene una de Peter Pan, ¿no? Que es esta que precisamente les voy a reseñar. Entonces, te digo, reescribe las historias o quizá, porque en esta historia en particular no es lo que pasa. ¿Han visto la película de Walt Disney? ¿De Peter Pan? Ok. No De es Peter lo que Pan. no es lo que pasa como tal en Peter Pan, es lo que pasa antes. O sea, esta sería como una precuela
¿no? Pero una precuela así, la versión hardcore, ¿no? O sea, lo que pasa antes. Y entonces, básicamente es eso, ¿no? Una precuela, pero versión para adultos, ¿no? Bastante, bastante buena. Empieza la historia con Jamie, ¿no? Jamie, que bueno, ya desde el subtítulo te lo spoilean, entonces no tengo miedo de decir esto, ¿no? Jamie es el que tarde o temprano, o más bien hacia el final de la historia, se convierte en el Capitán Garfio. Pero Jamie era un niño perdido, ¿no? Jamie era un niño perdido, de hecho fue el primer niño perdido que Peter Pan secuestró, porque ella lo maneja como secuestros, ¿no? Entonces, Jamie fue el primer niño perdido que Peter Pan buscó. No sé, nunca te dicen el origen de Peter Pan, nunca te dicen si es un niño también perdido, no te dicen si es un dios, no, o sea, no te dicen nada. O sea, como que la figura de Peter la dejan en incógnito, lo cual creo que le da un toque bastante chido porque te da como espacio para tú imaginarte, ¿no? Está abierto a la interpretación. Pero bueno, eso ya viene más adelante en la historia, pero, o sea, empezamos con Jamie. Y acuérdate que los niños perdidos en la isla de Nunca Jamás no envejecen. O sea, nunca, nunca envejecen, siempre son niños, ¿no? Y acuérdense que de acuerdo con la versión de Walt Disney se les llama niños perdidos. ¿Por qué? Porque según a Peter te lo plantean como un salvador, ¿no? O sea, los niños a los que abandonan, a los niños a los que no quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Él les dice, vente, yo te cuido, vamos a ser amigos para siempre y nunca vas a crecer, ¿no? Y ese es el cuento con que los lleva a la isla, ¿no? Pero, eh, y las reglas o digamos el universo en el que se desarrolla la historia es el mismo, es la isla. Y de hecho, hasta en el libro viene un mapita así bien chingón y todo. Y hay como elementos muy, muy interesantes dentro de la isla, ¿no? Pero lo más interesante es la dinámica que tienen entre Jamie y Peter, porque Jamie es el favorito de Peter. O sea, Jamie es la mano derecha de Peter. O sea, cuando Peter no está, todos hacen lo que Jamie dice, ¿no? O sea, él es el segundo al mando. Eh, y obviamente como es el que más tiempo tiene, es muy bueno, por ejemplo, para pelear, ¿no? Porque digamos que Peter dice, vámonos a divertir y se lleva a todos los niños perdidos, pero su diversión es pelearse con arañas gigantes o es irse a nadar con las sirenas que en cualquier momento te pueden ahogar, ¿no? O ir a pelearse con los piratas, ¿no? Y para ellos es como si fuera una pelea de almohadas, ¿no? Pero pues realmente muchos niños sí mueren, ¿no? Muchos, muchos niños mueren. Entonces, digamos que de vez en cuando Peter se va al otro lado, porque acuérdense que es como un mundo alternativo, ¿no? Como no sé, como una otra dimensión o un mundo mágico, algo así, ¿no? Entonces, Peter de vez en cuando regresa para seguir secuestrando niños y tener a su pandilla completa, ¿no? Y entonces, Jamie, digamos que en el fondo hay dos cosas interesantes de Jamie, ¿no? Que es o sea, realmente aquí el personaje central no es Peter Pan, el personaje central es Jamie. Hay dos cosas interesantes con Jamie. La primera es que tiene un enojo interno muy cabrón, pero muy, 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 muy grande, ¿no? Y toda la historia te preguntas por qué tanto enojo, ¿no? Y eso también lo protege y por eso lo hace el mejor peleador. O sea, Jamie sabe pelear muchísimo, porque otra de las diversiones que tienen los niños perdidos es que se van a una roca especial que tiene la isla y ahí se agarran a madrazos, ¿no? O se arman batallas campales o arman luchas cuerpo a cuerpo. Este, y, y el campeón, cuando hacen torneos y cosas así, siempre es Jamie, ¿no? Entonces, ese es el primer factor interesante, ¿no? Siempre, siempre Jamie tiene un enojo interno muy, muy cabrón, ¿no? Y ahí cuando te enteras por qué tiene ese enojo, dices, no mames, es la joya de la corona de la historia, ¿no? Pero otro dato interesante también es que Jamie idolatra a Peter, ¿no? O sea, para Jamie es como haz de cuenta que Peter tiene como una capacidad de seducción especial, es hasta cierto punto como una sirena, por así decirlo, nunca lo describen así, esto es como mi chaqueta mental, ¿no? Pero te dicen que con que Peter te hable y te sonría, a Jamie es así como de, no mames, Peter es perfecto y somos amigos para siempre, ¿no? Porque, o sea, el punto en donde empieza la historia, Jamie ya lleva muchos años en la isla, o sea, muchos. Cuando te digo muchos, estoy hablando como de 250 años en la isla con Peter, ¿no?
Y por mucho tiempo fueron ellos dos solitos. Y después, poco a poco, Peter empezó a traer más niños, pero muchos de esos niños murieron, ¿no? Porque no sobrevivieron a las diversiones de Peter, ¿no? El único que sí logró sobrevivir, porque de cierta forma Peter también lo cuida, pues es Jamie. Y otros pocos que te mencionan ahí en la historia, ¿no? Y entonces ahí, o sea, en ese punto empieza la historia como tal. Ahorita no te he spoilado nada, esto lo puedes encontrar en las primeras 10 o 20 páginas de la historia, ¿no? El pedo empieza cuando Peter se lleva a Jamie al otro lado a buscar más niños, porque acaban de tener una batalla con los piratas y murieron varios. Entonces va y lleva a varios, o más bien, va como a secuestrar a más niños. Y de repente, estando en el otro lado, o sea, nuestro mundo, ve a un niño mucho más chiquito. Digamos que Peter siempre tenía la manía de secuestrar a niños entre los 8, 10, 11, máximo 12 años, ¿no? Pero en esta ocasión ve a un niño de 6, de 5, de 6 años. Se llama Charlie, ¿no? Y Jamie le dice, Peter, no te lo lleves porque no, o sea, no te va a aguantar el ritmo, o sea, se va a morir. No te lo lleves porque no es completamente capaz. Y Peter le dice, no, va a ser muy divertido, va a ser muy divertido jugar con alguien que siempre quiere jugar, que siempre tiene energía, ¿no? Entonces, total que se llevan a Charlie con ellos. Pero es que tendrías que ver la personalidad que tiene Peter en esta historia, ¿no? Peter es un poco psicopático. O sea, a Peter le interesa divertirse. No creo que porque por lo que ya te conté ya puedes inferir cómo es. O sea, mientras yo me divierta, a mí me vale madres lo que les pase a los niños. Y entonces es una matanza de niños muy cabrona. O sea, no que Peter los mate, sino que por tratar de seguirle el juego, muchos terminan muertos, ¿no? Y a Peter no le importa. O sea, Peter decía, pues conseguimos más, no hay pedo, ¿no? Pero Jamie no. A Jamie sí le importa. De hecho, Jamie es el que más intenta cuidarlos. Entonces, digamos que esa es una de las cuestiones que tiene enojado a Jamie y dice, hoy yo amo a Peter, lo idolatro, pero hay ciertas cosas que como que no me cuadran, ¿no? Y entonces, digamos que el detonante de toda la historia, o sea, el nudo, o sea, se empieza a hacer como un nudo en la historia es cuando llega Charlie a la isla. ¿Por qué? Porque obviamente Jamie empieza a cuidarlo muchísimo, porque ve que no puede subir las rocas de la montaña, no puede agarrar un arma bien, no, o sea, no puede ni siquiera subir al árbol en el que duermen, ¿no? Entonces Jamie se vuelve muy paternalista con este niño Charlie, ¿no? Y en cuanto Peter nota eso, nota también el distanciamiento de Jamie, ¿no? O de Jamie hacia Peter. Y ahí es donde entonces Peter empieza a odiar a Charlie y ahora sí empieza a intentar matarlo. Y entonces digamos que una amistad que llevaba, ¿cómo se llama? Llevaba siglos de antigüedad y que eran inseparables, se empieza a ir como, ¿no? Y esta es la parte inicial de la historia. ¿No? O sea, la historia va creciendo y hasta llegar a un clímax bien cabrón que dices, no mames, o sea, está muy, muy bien escrito. No, yo sí diría, o sea, es una novela juvenil, porque yo, o sea, yo creo que cualquier adolescente la puede leer, porque no está difícil de entenderlo. Incluso yo que lo leí en inglés, no me resultó difícil leerlo, ¿no? Ni es pesado, pero es una novela juvenil muy bien hecha, ¿no? Es una historia muy, muy bien hecha, ¿no? Entonces sí la recomiendo. Ya no voy a spoiler más porque te digo, este es el principio de la historia, ¿no? O sea, es como empieza, o sea, te cuento cómo empieza así la bifurcación y Peter y Jamie cada vez se enemistan más hasta que, pues, ya no te voy a spoiler más, pero el desenlace de la historia ya te lo cuentan incluso, ¿no? Jamie termina convirtiéndose en el Capitán Garfio, en el enemigo a muerte de Peter Pan, ¿no? Entonces, o sea, te cuentan cómo Jamie llega a convertirse en el Capitán Garfio, ¿no? Y o sea, pasan por un chingo de cosas, o sea, lo que le hace Peter a Jamie y a los niños perdidos, dices, no mames, o sea, es como, hay un comentario en la portada del libro que dice, este Peter Pan te dará escalofríos, ¿no? Y sí, es un psicópata puro, eso es como un asesino serial, el Peter Pan, ¿no? Entonces, está muy, muy buena la historia, la verdad la recomiendo muchísimo. Les digo, no está complicada, no está pesada, no está larga. Yo me la leí como en 2 semanas, pero eso porque leía de página y media por día, ¿no? O sea, ya fue hasta el final que sí me enganchó la historia y ya no pude parar de leer, entonces sí me aventé como unas 2 horas leyendo, pero si tú te aplicas a leerlo, en 2, 3 días te la acabas. Está súper, súper cortita y está muy buena, está muy bien escrita, ¿no? O sea, como que la autora le puso mucho cuidado al personaje de Peter a no entrar en contradicciones, ¿no?
incluso con la historia de Disney. Entonces, se me hizo genial porque fue como leer otra versión, por ejemplo, de los hermanos Grimm, ¿no? O sea, es como de los hermanos Grimm que tienen historias así súper pesadas, ¿no? Por ejemplo, sí sabían que Cenicienta, una de las hermanas se corta el dedo para que le entre el zapato, ¿no? O que a Blancanieves, por ejemplo, la violan varias veces mientras está dormida, y así, ¿no? O sea, es un desmadrísimo en las historias, pero esta historia fue como muy, muy refrescante, estuvo muy, muy buena, la verdad lo disfruté mucho y sí la recomiendo. Ojalá que en algún momento la traduzcan en el español y si lees en inglés, léetelo. O sea, nada más le pones así, Lost Boy de Christina Henry en PDF y te aparece, o sea, lo puedes descargar. Ya promoviendo la piratería, ya saben, ¿no? Sí, porque la verdad yo también lo leí así. Yo, o sea, no lo encontré a la venta, o sea, en ninguna librería de acá de México, entonces pues sí lo descargué y así lo leí, pero muy, muy buena recomendación, la verdad. Y además, digamos que de las historias clásicas de Disney, es de las que más me gusta, la de Peter Pan. ¿No? A mí la que más me gusta de plano, no sé qué tan fans de Disney son acá, pero a mí me gusta la espada en la piedra. La espada en la piedra es maravillosa, a mí me encanta la espada en la piedra. Este, pero de ahí digamos que en mi top 5 sí está Peter Pan. Entonces leer esta versión de Malévola de Peter Pan estuvo muy chido, la disfruté muchísimo. Entonces, pues ya, hasta ahí mi reseña, para no extendernos tanto, no sé si alguien quiera comentar algo. Va, como es de costumbre, yo primero. ¿Qué hacían cuando no estaba? A ver, eh, de las de Disney, de las películas de Disney, de Peter Pan igual me gusta, son de las pocas que he visto, no veo películas mucho, entonces son las pocas que he visto, así que ya me ubico un poco mejor. No sé, presiento que es como una historia, como un cliché del amor, donde está bien enamorado el personaje o la mujer, en este caso, ¿no? Que sería, digamos, una mujer con un hombre, y al final se terminan odiando y ya nunca más se hablan, lo que sea. Pero esto creo que sale llevado a la amistad. También noto que es como la historia contraria, es como la Caperucita Roja, pero contada desde la vista del lobo, de por qué quería comer, si no comía, lo que quería hacer. Pero ahora Jamie, que es el Capitán Garfio, que no sabía también, es otra historia, ¿no? Aparte del ¿no? Ok, Sí, es entonces, como una precuela, ¿no? Porque, por ok, ejemplo, en la ok. versión de Disney, el Capitán Garfio ya es el Capitán Garfio. Ujú. No te cuentan antes, todo lo que pasó antes. Ok, entonces sí, siento que es igual estaba notando como rasgos medio que psicopáticos o que le vale chorizo a Peter simplemente por la diversión que él quiere tener y no importa si mueren. Es como que, güey, si mueren dos niños no pasa nada, son reemplazables. Mañana traigo otros dos. Yo lo noto, es como que, ay, no, qué raro. También veo que Jamie es como su cola, aquí en Bolivia se dice cola, alguien que siempre está persiguiendo a alguien, está ahí detrás de él, como que tiene un apego hacia Peter, esa idealización, como también estabas diciendo, Toño, Ay, qué esa feo nombre. idealización, esa idealización que tiene hacia Peter, luego recién, yo creo que a lo que lo poco nos has contado es que recién se da cuenta de las cosas que está haciendo Peter y cómo le vale chorizo a Peter traer a un niño menor que no se puede ni subir rocas, que no puede subir al árbol, no puede ni dormir, no puede hacer nada. Entonces Jamie siento que se ha olvidado de Peter y Peter estaba celoso del otro niño. Entonces, al estar celoso, eh, quiere matar o quiere deshacerse del otro niño. Pero el otro no quiere y así. Y así creo que es un círculo. Algo así lo noto. Siento que lo he visto eso en una película o un libro, pero así como de amor, de adolescentes, algo así. Una mujer, un hombre, su mejor amigo, algo así creo que lo vi. No me acuerdo muy bien. Pero nada, sí siento que es eso. Es un buen libro porque me gusta mi igual Peter Pan. En mi infancia lo he visto. Ese sí te lo puedo leer, te lo aseguro que te lo voy a leer.
ya que es poco, 200 paginitas, yo creo que se logra tranquilamente en un fin de semana. Y dices, si dice que te engancha, entonces yo creo que sí. Nada, ese es mi comentario. A mí me llama la atención, por ejemplo, esta parte de el concepto o el símbolo que tenemos la mayoría de las personas de Peter Pan, ¿no? Todas las personas tenemos ese concepto de héroe juvenil, de ese icono de juventud que nunca crece, de diversión. Y creo que me llama la atención también que en este libro lo retomen, ¿no? Retomen esa diversión que tiene, pero en este caso una diversión como desmedida, ¿no? Una diversión que tal vez cuando las personas somos más pequeños, pues no medimos, ¿no? No medimos ni en diversión ni en otro tipo de cosas hasta que vamos como que de repente educándonos o dosificándonos, ¿no? Tanto en emociones como en comportamientos, como en lo que queremos. Entonces me llama mucho la atención esta parte y también esta parte del enojo, ¿no? Esta parte del enojo que hace rato leía, que el enojo es de las últimas cosas, de las últimas emociones que quedan, ¿no? En el ser humano cuando está triste, cuando está colérico, cuando tiene otro tipo de cosas, ¿no? Me llama mucho la atención porque de repente las personas no creemos o no nos fijamos en esa contraparte y es importante también conocer o también analizarlo como lo hace esta autora, de ver ese icono y de ver la otra parte, ¿no? Esa otra parte me llama mucho la atención, es como ver la otra cara de la luna, qué hay detrás de la mente de este personaje, por qué es así, qué tipo de cosas pues lo llevan, ¿no? Lo llevan a actuar como está actuando. Bueno, de repente en las historias, pues las personas no vemos, o las personas en común no vemos ese tipo de cosas, ¿no? Siempre como que estamos así como disfrutando la historia, viendo qué más sigue, aunque creo que es una propuesta bastante atractiva en ese sentido, ¿no? En el sentido de ver como por qué es así, por qué se comporta así, por qué sucede esto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chica veía entre caricaturas, entre todo esto de Peter Pan, ¿no? Diferentes cosas. Y yo sí decía, ay, pero qué feo. O sea, a mí siempre me ha dejado como que esa sensación fea de decir así como que, ¿por qué se lleva a los niños, no? A nunca jamás, o sea, nunca jamás vas a crecer, nunca jamás vas a hacer otro tipo de cosas. Entonces creo que está interesante esta propuesta y pues hay que leerla, ¿no? A ver, a mí lo que me agrada de las historias que han estado sacando, y aquí sí voy a meter una miscelánea de historias y de cosas, Marvel, DC Comics y todas las que se puedan imaginar, Disney incluso, han sacado nuevas versiones y en estas nuevas versiones nos muestran esto que mencionaba Pau, poder entender por qué el malo se convirtió en malo, porque hubo una razón, hubo un motivo. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que estoy viendo en estas nuevas historias y obviamente, pues ya más climatizadas al contexto actual en el que estamos viviendo, con todas estas variantes. Pues que implica el desarrollo y la evolución del ser humano. Pero esto en particular me gusta mucho y me agrada mucho y lo hemos estado viendo, no sé, con el Guasón, con Maléfica, con Cruella, o sea, que fueron historias que te mostraron por qué se convirtieron en malos, en qué momento o cuál fue el hecho de su vida que los hizo convertirse en malo. Esto que narrabas de por qué se convierte en malo, híjola, o sea, yo me imagino, pues me imaginé muchas cosas de por qué se convierte en malo. Fíjate que sí deja picada la historia de saber o enterarte por qué se convirtió en malo, qué es lo que hacía Peter para que su entrañable amigo
se volviera su enemigo y se volviera malo. La verdad es que sí, me lo imagino y suena llamativo, suena interesante. Yo agradezco que haya personas creativas que tengan a bien escribir o las precuelas o las secuelas de personajes y que te ayuden a ir más allá de una historia que a alguien se le ocurrió escribir. Eso lo agradezco mucho. Y pues qué padre que existan estas historias que, si bien muchos crecimos con estas historias típicas, tradicionales, de lo que ustedes quieran, ya sea en cómics, ya sea en películas, de lo que ustedes quieran, esto que les mencionaba, que en la actualidad estamos viendo cómo estas variantes de estos personajes los estamos conociendo desde las entrañas, por qué se convirtieron en malos, por qué se volvieron locos, por qué se volvieron malditos. Existe algo bueno en esto. Además, a veces nos muestran o creemos que el héroe es un personaje, pero resulta que no es el héroe. Cuando te das cuenta y descubres que no es el héroe, sino que es el maldito desgraciado que ocasionó muchas cosas, eso es lo fascinante. Entonces, muy bien, me agradó tu reseña, Toño. Lo leeremos. A mí me encanta la gente que de repente, como este libro que acaba de leer ahorita Toño, que sí se escucha muy interesante. Estos libros que son de pocas páginas y que te dejan una muy buena historia, un muy buen sabor de boca, sí son para leerse, la verdad. Hablando de la gente, me encanta cuando quieren llegar y satanizar Disney, ¿no? Cuando de repente estás con un amigo platicando y tú le amas de tu amor por Disney y le hablas de las películas y le hablas del lugar más feliz de la tierra, porque así no lo venden. Pero ¿sabes de dónde salió Peter Pan? ¿No? Pero ¿sabes de dónde salió la Bella Durmiente? Amadores los llaman. Así como que me vale, bueno, no me vale, siempre está bien saber, ¿no? Pero lo sé y punto, me quedo. Qué bien que estas personas se dedicaron también a darle un cambio a esa historia, ¿no? Qué bueno que se dedicaron a darle un cambio positivo, un cambio que nos alegrara el día, que nos alegrara la vida, que nos hiciera sentir bien al momento de ver una película así. Yo eso lo agradezco porque ahora que tengo 2 niños, o sea, pregúntenme cualquier película de princesas y pregúntenme cualquier película de superhéroes. Ok, estoy en ambos lados. Si me preguntas de una princesa, si me preguntas de un superhéroe, ambos te los contesto. Aparte de que también mi niño interior, ese que traigo adentro, siempre calmándolo y calmándolo para que no se alborote, también le gustan los superhéroes, también le gustan las historias de Disney. Pero nunca es malo también saber de dónde salió todo, ¿no? De dónde se originó todo esto. ¿Qué historia tomaron para poder sacar La Bella Durmiente? ¿Qué historia tomaron para poder sacar Peter Pan? Es padre también saberlo, pero a mí no se me hace padre cuando llegan y me dicen, nah, pero es que sabes de dónde salió. Yo así como que, güey, sí sé, pero pues no sé, ahí queda tú con tu vida amargada si quieres. Yo prefiero quedarme del lado de Disney y punto, ¿no? Yo creo que ahí sería todo lo que yo tengo que decir con respecto a esto. Yo la verdad, no sé, me declaro un niño que le encantan este tipo de historias, ¿no? Le encantan realmente este tipo de películas, le encanta realmente este tipo de libros que te hablan de lo positivo, que te hablan de lo que es bueno, que te hablan de lo que te puede sacar adelante, de lo que te hace feliz, de lo que no estoy tratando de ocultar mi tristeza porque la tristeza ahí está, pero pues de repente volteo y la veo y ahí está y ya no la pelo y me regreso a ver lo que me hace feliz, ¿no? Entonces, no estoy haciendo como una cara o una doble cara al tratar de enfocarme en este tipo de cosas. Simplemente yo creo que podemos elegir el camino que queremos y lo que nos gusta, ¿no? Entonces, siempre es bueno aceptar todos los puntos de opinión de las personas. Siempre es bueno saber de dónde se origina todo, si es malo o si es bueno. Hablando, por ejemplo, ahorita de las historias de Disney, hablando de las religiones, hablando de muchas cosas que darían mucho tema de conversación aquí
en la magia del saber, ¿no? Entonces, está chido el libro, Toño, sí, sí está chido. Sí, sí, es para leer. 200 páginas se leen facilito, ¿no? O sea, como apenas que reseñé también el de ¿Quién se robó mi queso? Era un libro de 200 páginas, un libro cortito que también estuvo muy padre. A lo mejor no va mucho por ahí con el libro que leíste, pero estos libros pequeños que te tienen ahí, que te entretienen y que en 2 días ya los terminaste de leer. El otro del niño con el pijama de rayas también es un libro pequeño que te deja una experiencia muy grande. Entonces, estos libros de 200 páginas hay que agradecerlos, que te tengan ahí, que no te quieran, no te dejen ir, o te vas al baño y te llevas tu libro, ¿no? Por cierto, vamos a recordarles que va a estar en Reforma, creo, una venta de libros, ¿no? Toño por ahí puso un post en Facebook, así es que ojalá que ahorita se la aviente de una vez, porque yo leí por la secretaria de Cultura, creo fue ella, se llama Claudia algo, ¿no? Sheinbaum, pero es la jefa de gobierno. ¿Es jefa de gobierno? Sí, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum. No, yo hablaba de otra que se llama secretaria de Cultura. Ella fue lo que últimamente veo mucho el canal 22 y el canal 11 y me quedo a las 12 de la noche a ver Clio y no sé qué tanto rollo, güey. Entonces, ahí sí era una secretaria de Cultura que se llamaba Claudia no sé qué, ¿no? Ahí se los comparto. Pero vayan, lectores, porque va a haber libros, incluso ahí ella comentó que va a haber libros que cuestan 3,000 pesos y que los vas a poder encontrar en 500. No, va a haber libros que cuestan 500 pesos y que los vas a poder encontrar en 200. Entonces, vayan y compren uno, por favor. Ahí se los encargo. Superación personal, me encantan, me fascinan. Así es que espero mi libro. Es el remate de libros. O sea, entonces ya es como lo último. Si no los compran, los queman. Los queman, o sea, los destruyen. Entonces, lo puedes encontrar en muy, muy buenos precios. Sí, yo también, a mí se me hace una pendejada, pero los destruyen. Yo decía, ¿por qué no los donan? Es que hay que hacer mucho trámite burocrático y decir, puta burocracia, ¿no? Pero sí, por eso los dan tan baratos, porque es como la última oportunidad de los libros de salvarse, güey. Ay, qué triste. Sí, es lo mismo comentó ella, que era un remate de libros porque si no ya se iban a la trituradora, ¿no? O sea, realmente ya se tienen que triturar esos libros, entonces es una muy buena oportunidad para encontrar un libro en excelente precio. Claudia Curiel se llama, Claudia Curiel, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Ah, no, esa no la conocía. Yo nomás conozco a la chichincle de AMLO. La chichincle. No, yo tampoco la conocía, pero fue la... orgánicas. fue la que dio el, ¿cómo se llama? El anuncio estaba viendo creo que el canal 22 o algo así, y ella fue la que dio el anuncio de estos libros, de esta venta de libros que va a haber en Reforma. Sí. Sigan a Claudia Curiel. Yo nada más iba a agregar que, por ejemplo, hay una serie que se llama Once Upon a Time, no sé si alguno de ustedes la vio. Y es que ¿saben por qué disfruté tanto este libro? Porque Peter Pan era como, yo creo que de niño en algún momento sí anhelaba así, no mames, qué chingón ser niño todo el tiempo, ¿no? Pero es interesante como ya en dos universos o en dos historias diferentes lo ponen como el malo, porque realmente en Once Upon a Time, Peter Pan también es de los villanos principales que hay en esa serie. Y es un hijo de la chingada en esa serie, o sea, es bien ojete. Entonces, es como de esas historias, o sea, lo veo así en mi mente, ¿no? Una vez en un libro de Bucay decía, a ver, vamos a pensar un poquito esta onda del pecado original, ¿no? De Adán y Eva, ¿no? La iglesia castiga muy culero el incesto. Pero si nada más hubo Adán y Eva, a huevo hubo incesto. Piénsalo. A huevo tuvo que haber incesto para que la raza humana se expandiera, ¿no? Entonces empieza a analizar y a hacer un pinche análisis y empieza a tirar un chingo de cosas de ese mito que tiene la iglesia, y te deja ver como muchas incongruencias. Entonces ahí es también como, creo que podríamos hacer algo así con Peter Pan, o sea, cuando ves como todo lo que hace de una forma fría, sin la magia y el toque de la historia infantil, hace cosas bastante perversas. O sea, así es como un buen villano el güey. ¿No? Entonces, ya que haya dos historias de ese güey como siendo el más culero de todos, me agrada bastante.
no me agrada bastante. Entonces, nada más quería comentar eso porque no me lo quería guardar. No es bueno guardarse las cosas, pero ya. Oye, incluso ahí en el de Jorge Bucay, en ese, exactamente como en ese, cuando está explicando eso, también dice que hay que agradecer que gracias a la desobediencia de una mujer existimos todos nosotros, ¿no? Mm. Sí, no, lo hacen, son como 4 paginitas de Jorge Bucay ¿en dónde es? Es en una de las hojas de ruta, ¿no? En Sí, una de en un libro de los ojos, de las hojas de no me ruta. acuerdo en cuál, pero este, sí, o sea, te digo, también cuando aplicamos ese análisis de forma realista a muchas de las historias, encuentras cosas bastante perversas, ¿no? O sea, específicamente a las historias de Disney, ¿no? Porque le dan un toque muy infantil, pero cuando analizas varias historias de Disney de una forma como más realista, objetiva, encuentras cosas bastante perversas, pero están como muy, muy dosificadas para los niños. Entonces, nada más eso. Les digo, me gustó mucho la historia, sí se los recomiendo. El único detalle es que todavía no está en español. Espero que lo traduzcan en algún momento, porque yo lo tuve que leer en inglés, pero está muy bueno. Yo le pondría un 9. Mm. Siento que, a mi parecer, son esos libros que te acarician, esas historias que te acarician o te hacen volver a recordar la infancia. No sé por qué, pero una infancia ahora más realista, donde ya es como ya más frío, lo ves qué cosa hace. Porque ahorita me estabas de la Sirenita, de Pinocho, me hacen acordar. Si volvemos a mirar, vamos a ver muchas cosas. Si lo vemos a ver con las consecuencias, porque igual Peter Pan le valía, secuestraba niños, ni siquiera, o sea, les hacía divertir. Y era una diversión que ellos tampoco no querían. Con Wendy, ella también era sobreprotectora, se aburrida y así. Sí, siento que ojalá que lo traduzcan, porque yo no sé inglés hasta ahora. Ojalá que lo traduzcan. Quisiera que había en español, ahí sí poder leerlo, o si no, vamos a escuchar un audiolibro, ya verá. Y nada, ¿algo más que quieran comentar, chicos, antes de que se la sesión? Ok, entonces con eso terminamos esta sesión. Siento que habrá que lo traduzcan de aquí 1 o 2 años. Es una autora famosa, Toño, antes de cerrar. ¿Quién? ¿Cristina Henry? Sí, la autora del libro, para que lo traduzcan, digamos. Pues no sé si es famosa, Rodrigo. Yo creo que en Estados Unidos sí, porque precisamente de este libro me enteré porque yo sigo a un canal, a un booktuber, y lo reseñó. Entonces yo creo que sí, sí tienes como cierta fama, pero no sé si tanta como para ser traducido a otros idiomas. Ojalá que lo traduzcan. Pero ya, bueno, entonces con eso terminamos esa reseña número 79. Gracias por escucharnos, den like, compartan, comenten, ayuden al algoritmo y nada, chao.